Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Y nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias en Salmos 24 y solamente un versículo, el primer versículo, 1. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Les agradecemos a todos y cada uno por su presencia. Cuando estén listos, con un amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nos damos cuenta que pertenecemos todos al Señor, ¿verdad? Él nos creó para su gloria y su honor. Y debemos de estar agradecidos con Él, ¿verdad? Así que vamos a orar y miramos nuestro rostro como usted se sienta más a gusto. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres el único, Señor, que nos muestra su grande amor, Señor, cada día. Te agradecemos, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, un día más, Señor, porque nos permites respirar, porque nos permites, Señor, podernos levantar y poder respirar, Señor, y estar aquí presentes, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, y ponemos en tus manos este servicio, Señor. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, y aquellos que aún todavía no han llegado, Señor, te pedimos también por ellos que tú los guardes, Señor, y los traigas con bien, para que también puedan regocijarse, Señor, con tus alabanzas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén.
Los niños pueden pasar a sus clases. Gracias. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios por que podemos estar en su casa, porque hay muchos que están en casa enfermos, otros en el hospital, y quisieran entonces estar aquí, y no pueden, pero gracias a Dios que usted y yo estamos aquí para aprender de su palabra y ponerla en práctica en nuestra vida diaria, porque muchos la necesitamos, y es de fortaleza espiritual y esperanza a nuestras vidas, y sobre todo que estamos viviendo en este tiempo de dificultad, de enfermedad, y hasta en tiempo de muerte,
Y tenemos que estar preparados, hermanos, porque no sabemos el día ni la hora en que Dios nos ha de llamar a su presencia. Ojalá que aprendamos a aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios nos da. Y en esta ocasión vamos a aprender cómo recompensa la obediencia a Dios. Y vamos a continuar con el capítulo 22 de Génesis, donde Dios le pide a Abraham una ofrenda muy especial, y vamos a ver cuál es. Mientras tanto, vamos a invitar al Espíritu Santo que venga a ser nuestro Maestro por excelencia. Padre amado, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos, te honramos, porque tú mereces ser reconocido. Tú eres el Dios de dioses y no hay nadie como tú. Gracias por ser nuestro hacedor, nuestro formador nuestro. Gracias por hacernos un milagro en esta tierra. Te damos muchas gracias por ser nuestro Padre Celestial, que siempre tienes misericordia de tus hijos. Y aquí estamos para aprender más de tu palabra y para entender, comprender y experimentar la obediencia a ti, el Todopoderoso Dios. Muchas gracias. Necesitamos tu Santo Espíritu con nosotros y entre nosotros, para que sea el Maestro que tú nos prometiste que estaría con nosotros y nos recordaría todas las cosas que tú nos has dicho, Jesucristo. Gracias, muchas gracias. Henos aquí. Nos ponemos a los pies de tu Espíritu para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Muy bien, vamos a ver el contenido de este capítulo 22. En el capítulo anterior vimos que Abraham llegó hasta Beersheba, ¿verdad? Donde se estacionó por un tiempo, y dice el último versículo del capítulo 21: y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. No nos dice cuántos, pero yo creo que tuvo una buena oportunidad para estar allí en ese lugar y gozar de la vida familiar, porque no había tenido esa experiencia, ¿verdad? Y ya Abraham estaba contento porque ya tenía a su hijo, el hijo de la promesa, en el cual tendría descendencia. Y ustedes saben que cuando ya Dios nos contesta una oración o una petición especial que tenemos delante de Él, tenemos un tiempo de regocijo, ¿verdad? Y a veces hasta se nos olvida qué fue lo que pasó. Pero yo creo que Abraham no lo olvidaba, porque nos dicen, ¿verdad?, los comentaristas, que él se quedó allí por muchos días, yo creo que por un tiempo considerado en que él gozaba de ser ahora un padre de familia y gozando a su familia en esta ocasión, y yo creo que tenía un tiempo muy contento allí en ese lugar, y sobre todo porque estaba gozando del hijo que Dios le había concedido. Y los comentarios nos dicen que la vida de Abraham en ese lugar
era siempre de adoración a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nuestro testimonio, la gente puede decir, verdaderamente estas personas alaban a Dios, sirven a Dios, son dedicadas a Dios. Y es bonito, ¿verdad? Que puedan otros decir de nosotros el trabajo o el servicio que tenemos para Dios. Pero entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Y vamos a ver los primeros versículos que dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Yo creo que muchos hemos tenido la experiencia en que Dios ha hablado en nuestra vida, llamándonos la atención, no de corregirnos, pero llamándonos la atención por algo, ¿verdad? Y en esta ocasión le habla a Abraham y le llama por su nombre, y respondió a Abraham: heme aquí. Hay algo muy especial en nuestro nombre, ¿verdad? Cuando se menciona nuestro nombre, nos ponemos alertos. Sí, ¿qué pasa? O sabemos que nos están llamando a nosotros. Pero cuando se menciona otro nombre y no es el nuestro, no ponemos atención. Seguimos adelante o seguimos haciendo lo que estamos haciendo y no nos molesta. ¿Por qué? Porque no es nuestro nombre. Sin embargo, Dios mencionó el nombre de Abraham. Inmediatamente Abraham contestó: heme aquí. Ojalá que nosotros siempre podamos estar atentos cuando Dios llama a nuestra vida, podamos decir: sí, Señor, heme aquí. Y continúa el versículo 2 y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando nosotros tenemos una necesidad, pedimos a Dios por eso. Y verdad, no nos molesta volverle otra vez a pedir y volverle a pedir. Pero cuando Dios nos pide algo, y algo que nosotros amamos mucho, o nos gusta mucho, o queremos mucho, ahí es donde verdad nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabe qué? Las situaciones de la vida son para descubrir la grandeza y el poder de Dios que está con nosotros. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos incómodos cuando Dios nos pide algo. Y yo creo que a ninguno de nosotros Dios nos ha pedido lo que le pidió a Abraham. ¿Y cómo hubiésemos respondido al oír que Dios quiere un hijo nuestro simplemente en dedicación para su obra, en dedicación para su trabajo? A veces decimos: no, yo tenía la esperanza en este hijo, en esta hija, que se educara y fuera una persona útil a la sociedad, que fuera una persona con una carrera que ayudara a la familia a mantenerla, ¿verdad? Porque casi siempre
nuestra mira es en lo económico. Siempre tenemos algo y queremos algo mejor. Tenemos algo pequeño y queremos algo más grande. Sí. Pero vemos cómo contestó Abraham, sabiendo que Dios le había prometido un hijo para que hubiera una descendencia en su familia. Le había prometido un hijo en el cual su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que no se podían contar. Y ahora lo sorprende Dios de esta manera, y como dije, a nosotros también nos ha sorprendido con necesidades críticas en nuestra vida. Como en esta ocasión, ¿verdad? ¿Cuántos van al hospital y pasan por días terribles de incertidumbre, que no saben si van a salir de allí o no? Y yo creo que muchos hemos tenido la experiencia de eso, ¿verdad? Yo tuve la experiencia con mi hermana y teníamos la esperanza que Dios le iba a dar la victoria. Aún sin embargo, a Dios le plació llamarla a su presencia. Pero como dije, ¿verdad? Todas estas cosas no tienen por qué ponernos incómodas con Dios, sino como Él es el dador de la vida y nadie lo puede hacer, entonces lo que nos resta es darle las gracias, y por un motivo o por una razón Dios lo hace, porque es el único que no se equivoca de nada. Entonces, cada situación, cada problema, cada circunstancia que nosotros pasamos, en ellas hemos de ver la grandeza y el poder de Dios. Amén. Y dirá usted, bueno, ¿y cómo podemos ver la grandeza de Dios en la muerte? Muy sencillo, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque ya nuestros seres queridos no tienen que preocuparse por andarse cuidando y andar usando la mascarilla y andarse vacunando y qué sé yo, todos los cuidados que tenemos que seguir. Ellos ya están gozando de la mejor vida. Entonces, a través de todas estas cosas, hermanos, experimentamos el poder de Dios que está con nosotros como nos ha prometido. Y así como pasó a Abraham, nosotros también vamos a vencer. Entonces, vamos a ver qué es lo que le pide Dios a Abraham. Donde dice, ¿verdad? Vete a la tierra de Moriah y ofrece allí en holocausto a tu hijo sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Inmediatamente obedeció. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? No hubiésemos dormido en aquella noche, nomás pensando qué más iba a seguir, qué era lo que se iba a hacer. Pero por eso, ¿verdad? Dije al principio, vamos a ver el costo de la obediencia. Y el costo a veces es grande, pero siempre es productivo. Vamos a ver, le dice que va a sacrificar a su hijo y él
con toda su paciencia, sin decir palabras, se levantó de mañana y comenzó a hacer todos los preparativos que tenía que hacer. Y dice el siguiente versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y el 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la necesidad, estamos, yo no sé si usted no se ha sentido así, pero estamos abrumados, estamos cansados, estamos preocupados por lo que estamos pasando. Y nos lleva a humillarnos, a rogarle a Dios por nuestra situación. Pero cuando pasa todo esto, ¿qué pasa? Yo creo que es algo humano, ¿verdad? Porque vemos al comenzar que Abraham pasó un tiempo gozando con su familia, gozando con su hijo, hasta que Dios le habló una vez más y le pidió lo que tenía que pedirle, pero no para destruirlo, no para lastimarlo, sino para ver qué era lo que Abraham había aprendido de aquella larga espera. Y Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Qué es lo que quiere Dios que aprendamos? ¿Quiere herirnos Dios? ¿Quiere hacernos sentir incómodos? ¿Quiere preocuparnos? No. Dios quiere que confiemos y esperemos en Él como nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso. Él es el Padre ejemplar, por lo tanto, tengámosle confianza y sintámonos seguros que cuando estamos en la necesidad, cuando estamos en el peligro, la mano de Dios está con nosotros porque somos sus hijos. Amén. Así es que, porque yo creo que no fue fácil para Abraham, siendo el hijo que Dios le había prometido, siendo que Dios le había dicho que ahí iba a ser toda su descendencia, y ahora pedirle que lo ponga en holocausto, que lo ponga en sacrificio para él. ¿Cómo cree que le llegarían esas palabras a su corazón? Sin embargo, Abraham, calladito, no salió palabra de él, sino salió el hecho de demostrarle a Dios que él estaba obedeciéndole a lo que le estaba pidiendo. Y eso es lo más hermoso, hermano. Pero cuando nos pasa a nosotros, lo primero que hacemos es hablar, decir algo. Y acuérdese que dice Proverbios que en la lengua está la vida y está la muerte. Lo que decimos, eso recibimos. ¿Y cuántas veces lo hacemos, hermano? Tengo un dolor de cabeza que me mata. Mentiras. No lo está matando. No, tuve un accidente que casi me muero. Mentiras, casi. Pero no, la mano de Dios estuvo con nosotros. Amén. Por lo que podemos decir, ¿verdad? Gracias a Dios, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Veníamos comentando con los hermanos y decir, ya estamos en los últimos días del año, que el Señor nos conceda llegar
a terminar este año con victoria. Amén. No importa en qué incomodidad estemos, no importa qué tan apretados estemos, hay que glorificar al Señor porque Él es el que está con nosotros todos los días de nuestra vida como nos ha prometido. Amén. Y aunque las palabras que Dios estaba hablándole a Abraham estaban traspasando su corazón, él iba en obediencia con la seguridad que Dios le iba a responder una vez más. Así nosotros, hermanos, si Dios lo ha hecho anteriormente y nos ha ayudado, nos va a ayudar otra vez. Tengamos la confianza. Esperemos de Él que Él lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Y si acaso nosotros no esperamos lo que nosotros pensamos, como quiera démosle gracias a Dios porque Él sabe mejor que nosotros el por qué no fue como nosotros pensábamos y esperábamos. Pero vamos siempre a esperar lo mejor porque Él es Dios y Él no se equivoca. Él nunca hace errores. Y vemos que Abraham en obediencia vino a hacer todas estas cosas, vino y preparó todo lo que iba a necesitar para hacer el sacrificio y le dijo Dios que fuera a la tierra de Moriah, que estaba como a 3 días de donde él estaba morando. 3 días. 3 días de espera. Y nosotros quisiéramos que, se terminara aquello en un momento. No, 3 días para reflexionar, 3 días para pensar que si Dios le había hecho promesas, que si Dios había hecho un pacto con él, no lo podía deshacer, porque un pacto no puede revocarse, no puede cancelarse, no puede omitirse. Los pactos de la palabra son verdaderos y son duraderos. Amén. Por siempre y para siempre. Amén. Así es que eso tengámoslo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ¿por qué si Dios le había prosperado tanto a Abraham, por qué no le podía haber pedido uno de sus becerros? Y yo estoy segura que Abraham siempre escogía lo mejor para Dios. Y así somos nosotros también, ¿verdad, hermanos? Siempre damos lo mejor para Dios. No todo el tiempo. Es verdad, no todo el tiempo. No todo el tiempo porque casi siempre damos lo peor, lo que no nos sirve. Había un dicho, ¿verdad? No sé, dice, el pobre da lo mejor que tiene, el rico da lo que no le sirve. Así es que Dios podía haberle pedido un becerro y Abraham le hubiera dado el mejor becerro de todos sus ganados, o el mejor cordero de todos sus ganados, porque Abraham siempre daba lo mejor para Dios. Sin embargo, le pidió algo que traspasaba su corazón. Amén. Le pidió a su hijo, ¿verdad? Dice ahí, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas. ¿Cómo no lo iba a amar? Su único hijo,
en que iba a darle la descendencia de su familia. Y así caminó Abraham por los 3 días de camino hasta llegar a la tierra de Moriah, y donde iba a sacrificar a su hijo. Imagínese a Abraham haciendo todos los preparativos sin faltarle nada, sin faltarle ninguna cosa, y en presencia de su hijo. Y dice el versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Cuando Dios nos da algo y luego nos los quita, ¿cómo nos sentimos? Tribulados, tristes. ¿Verdad? Tristes, acongojados. ¿Y cuántas veces pensamos, ¿por qué tenía Dios que quitármelo si me lo dio? Conocí a una joven en nuestra iglesia que pastoreábamos años atrás, y encontró un novio que amaba mucho, un joven de la iglesia, y comenzaron a conocerse, y de repente hubo algo entre ellos que ella llegó en uno de los servicios directo al altar, comenzó a llorar desesperadamente, amargamente, y ella decía, Señor, si tú me lo diste, ¿por qué me lo quitas? Bueno, pues nosotros escuchamos la oración de ella y Señor, y ella con mucho dolor en su corazón, y más tarde vinimos a entender que ella estaba pasando por eso, porque su relación con ese novio se había roto y le dolía tanto en su corazón, y ella le decía a Dios, si tú me lo diste, ¿por qué me lo quitas? A lo mejor Dios no le había dicho que ese era el joven para su vida futura, que sé yo, ¿verdad? Pero ella se quedó tan decepcionada que no volvió más a servir a Dios. Y da pena, hermanos, da pena en que arruinan su vida por un capricho. Y yo puedo ver a esta joven que no sirve más al Señor y no quiere que le diga nada, no quiere que le hablen del Señor. Entonces yo cada vez que la veo, solamente le pido al Señor, tócala, Señor, toca su vida, y Espíritu Santo, tú eres el único que puedes redarguir sus pensamientos para que vuelva a ti, porque no es justo que pierda su vida solamente por un capricho, hermanos, porque podemos aprender tanto de la obediencia como en este capítulo, que vemos a Abraham que con dolor de su corazón tomó la leña del holocausto, y mientras dejaba a los siervos allí en un lugar, agarró la leña, la puso sobre los hombros del muchacho, y Abraham y el muchacho caminaron hacia la altura del monte donde iba a ser el holocausto. Entonces, dice entonces, el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá. ¿Con qué cariño todavía le estaba hablando su hijo, ¿verdad? Al padre, Padre mío. Y Abraham le respondió, heme aquí, mi hijo.
Y el muchacho le dice, aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y vemos la respuesta de Abraham en el versículo 8, que le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué paciencia, ¿verdad?, del padre, qué momentos estaba pasando, pero yo veo que en la respuesta que Abraham dio a su hijo, yo puedo ver allí y sentir en sus palabras la confianza de Abraham, esperando en el Todopoderoso Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo, hermanos, aprendiendo de la fidelidad que Abraham tuvo para con Dios, de solamente obedecer a lo que Dios le estaba diciendo. Porque si vemos en los estudios anteriores, hermanos, cuando estábamos estudiando de Noé, ¿verdad?, hizo un pacto con Noé de no volver a destruir la tierra con la lluvia, y empezó a poner leyes, y allí hubo una ley en ese tiempo que prohibía el homicidio bajo una pena severa. Pero entonces Abraham quizá pasó por su mente, pero nunca le reclamó a Dios. Dios, tú hiciste una ley que no debíamos de hacer homicidio, y ahora tú me mandas sacrificar a mi hijo. No le respondió así. Y esto nos da a entender la obediencia, la dependencia y la fe de Abraham en nuestro Padre Celestial. Entonces, ahí vemos que Abraham guardó silencio, aun sin embargo le respondió a su hijo que Dios iba a proveer del cordero y lo iba a traer para el sacrificio. Bueno, para ese tiempo Isaac era un joven, quizá de unos 14 años. Entonces, un joven de 14 años o un joven ya en teenager tiene la oportunidad de escaparse. Y aun sin embargo, él no hizo eso. Isaac no hizo eso. Se dejó amarrar para preparar el holocausto y no se defendió. ¿Por qué? Porque era ya un joven que él había visto el ejemplo de sus padres. El joven hijo había visto el ejemplo de sus padres. Y es lo que necesitamos en estos tiempos, hermanos. Tenemos una generación corrompida, haciendo lo que le pega la gana, y los padres no pueden poner orden en la familia porque los hijos se defienden, porque los hijos acusan a los padres ante la ley para que estos sean castigados. No quieren que se les ponga regla, no quieren que se les enseñe el orden, no quieren que se les dé disciplina, y por eso estamos como estamos. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, la intercesión del pueblo de Dios por los padres, por la familia, por los matrimonios, que en este tiempo están todos fuera de orden? ¿Cuánto tiroteo estamos pasando, hermanos? Día con día, nuestros hijos, nuestros nietos en peligro en las escuelas, y aún nosotros mismos.
¿Ha escuchado las noticias de última hora, de ayer o antier, en que un malhechor entró hiriendo allí a personas con un candado de hierro y vinieron los policías y estaban en una tienda y tiraron, y una madre con su hija estaban en un vestidor de la tienda y el tiro traspasó la pared y le pegó a la joven en el pecho y la mataron. Hasta la ley se pone en desorden. Pero ¿cuántos también jóvenes que sin ninguna causa, nomás por el deseo con espíritu de destrucción, van a destruir vidas, hermanos? Cuán necesario es que los padres intervengamos allí para mandar a nuestros hijos con toda la armadura de Dios para poder salir al exterior. Así es que tomemos eso en cuenta, hermanos, y pongámonos en la brecha por otros que necesitan reconocer a Dios en sus vidas para reflexionar en el poder de Dios y la dependencia que debemos de tener en Él. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que el joven preguntó también ¿dónde estaba el cordero para el holocausto? Pero como dije, ¿verdad?, él ya había experimentado la conducta de sus padres, y él había visto que sus padres eran obedientes a Dios. Así es que él no hizo ningún movimiento y él se quedó obedeciendo el mandato de su padre para lo que seguía. Y dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y el verso 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Qué obediencia, ¿verdad? Qué obediencia de Abraham, que obedeció hasta el último momento. Pero cuando el peligro, hermanos, está más cercano, si nosotros verdaderamente tenemos la fe en nuestro Creador, si nosotros verdaderamente dependemos de la misericordia de Dios, Él está ahí para contestarnos, Él está ahí para defendernos, Él está ahí para mostrarnos su poder y ver que su promesa es cumplida, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así es que, hermanos, tengamos esa seguridad, tengamos esa fe que no falle, que no nos falte, hermanos, que hasta el último momento nosotros nos entreguemos a Dios, porque Él hará hasta lo imposible. Y dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a las espaldas el cordero trabado en un zarzal por los cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No solamente para Abraham fue aquella lección, sino para su hijo también. Y Isaac comenzó también a ejercitar la fe y la dependencia en Dios.
Así es que no vacilemos ningún momento de confiar en el Señor y esperar en Él, que Él está ahí para sacarnos del apuro. ¿Cuántas veces lo ha hecho anteriormente Dios con cada uno de nosotros? Muchas veces. Amén. Entonces, si Dios lo ha hecho anteriormente, Dios lo hará hoy y lo hará en los días siguientes si nosotros seguimos fiel a Él, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque son promesas que Dios nos ha hecho. Son promesas que si nosotros ejercitamos nuestra fe, estamos siempre esperando que la respuesta de Dios esté para con nosotros. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Y con esto terminamos. Que Dios le hizo promesa a Abraham y Dios le cumplió hasta el último momento. Y lo único formidable que Abraham hizo en su vida fue ejercitar su fe, fue esperar en el Creador. Y Dios lo puso en el lugar de la fama, que lo encontramos en el libro de Hebreos, que por la fe Abraham alcanzó el favor de Dios. Y 2 de Pedro 1, 3 y 4 dice: Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Y el verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el verso 4 es el versículo clave: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esas grandísimas, preciosas promesas para nosotros, Dios nos las ha prometido y Dios nos hace participantes de ellas. Así es que no temamos, hermanos, de dejar de permitir que Dios siga obrando en nuestras vidas, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Pero tenemos que huir de la corrupción del mundo. Tenemos que separarnos del pecado, hermanos. ¿Y qué nos cuesta? Con Dios tenemos todo lo que satisface nuestra vida. ¿Por qué hemos de enredarnos con las cosas del mundo? ¿Por qué tenemos que obedecer a la voz del enemigo que quiere estorbarnos, que quiere darnos por un momento solamente la alegría y el placer, pero nos lleva a la destrucción? En cambio, si nosotros obedecemos al mandato de Dios, si nosotros obedecemos en la dependencia de Dios, que Él va a estar con nosotros, que Él va a hacer por nosotros lo mejor, las promesas son fieles, verdaderas, que nos alcanzarán todos los días de nuestra vida si nosotros somos obedientes a Él. Amén. Hay buen pago en la obediencia. Amén. Y pago con interés, no solamente un pago sencillo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora piense un momento: ¿valdrá la pena obedecer los preceptos de Dios? ¿Valdrá la pena obedecer su palabra? ¿Valdrá la pena depender de lo que Él nos promete? Sí, hermanos. Sí, hermanos. Toda mi vida le he servido a Dios. No voy a decir que soy perfecta. Le he fallado
adelante hasta donde Dios me diga, hasta aquí has terminado tu tarea, y volveré a Él gozosa, alabando y bendiciendo su nombre. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor, en esta noche. Que cuando regresemos a nuestros hogares, Señor, pensemos en lo que pasó a Abraham, Señor, pero la confianza que Él demostró en tus promesas divinas. Ayúdanos a nosotros a hacer lo mismo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Aleluya. Adoremos al Señor, hermano.
oración, porque así se pelean las batallas, hermano. Y así vamos a recibir también lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si nosotros decimos, Señor, todo este año usted ha sido fiel, aquí estaré, aquí me presentaré, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Este viernes a las 9 de la noche todos el poder estar aquí, agradecidos ante Dios. Vamos a orar, hermano. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche, por la enseñanza, Señor, que